pero en el corazón de Dios ya el cordero había sacrificado, fue sacrificado antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios. Dios tiene ese plan porque Él sabía que nosotros escogíamos nuestro camino, el camino de la perdición, pero Dios ya tenía su plan para redimir toda la humanidad a través del Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Dios salvó la tierra, todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que a todos, no a algunos, pero para que a todos, aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice la Biblia. Pero Dios llama personas para su servicio, es diferente, no para alcanzar la salvación, sino para servicio a Él, ¿no? Para servirlo a Él, para la gloria, honra a Él. Entonces Dios llama a personas. ¿Cómo sabemos nuestro llamado? El llamado viene a través de un encuentro sobrenatural, pero a veces viene a través de un anhelo, deseo que nace en nuestro corazón, porque la Biblia dice Dios pone el anhelo, el cumplimiento también. A los discípulos le dice Jesús en Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis a vosotros a mí, pero yo os elegí a vosotros, dice. Entonces este tipo de llamado no es un llamado para alcanzar la salvación, sino para el servicio de Jesús, ¿no? Porque Él los eligió, Él los escogió a los 12. Había multitudes que seguían a Cristo, pero Él escogió particularmente esos 12 apóstoles, pero eran discípulos primero. Entonces, para que ellos dan fruto aquí en la tierra. Y él mismo le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Por ejemplo, en mi caso, yo vine de una familia judía que al punto que nunca había escuchado el nombre de Jesús. Pero mi abuelo era el primer rabino, él era rabino de nuestra familia que sirvió a Dios más de 25 años. Así mi abuelita era la primera creyente en la casa, era judía. Ella aceptó a Cristo en sus primeros 60 años y después ella vivió 103 años y se graduó en el cielo. Y ella amaba a Jesús. Ella era una loca para Cristo y ella era una mujer de Dios, ella era profeta. Ella tenía visiones, sueños y profecías. Entonces cuando mi mamá estaba embarazada de mí, a los 3 meses, a los 2 meses y medio, antes de 3 meses, mucho más antes que el bebé salía a través de ultrasonido para saber si es una niña, es un niño. Entonces mi mamá tuvo unas complicaciones en su embarazo y los médicos le habían dicho que el niño, el bebé que estaba en el vientre, no va a sobrevivir, sino que va a morir. Pero mi abuelita dijo, no, este bebé que está en tu vientre es un niño, él es un profeta, él va a andar por todo el mundo y resucitar a los muertos. Y nací. Y yo nací a los 12 años, yo tuve un encuentro con Dios. Pero cuando esa inquietud comenzó a los 7 años de conocer a Dios, ¿quién es Dios? Tenía hambre de conocer a Dios. Mis familias no entendieron eso y me dijeron, no te preocupes, hijo, eres un niño. Cuando seas grande vas a entender muchas cosas acerca de Dios. Pero yo sentía como cuando un niño tiene hambre, viene a sus padres, le dice, yo tengo hambre, quiero comer. Pero los padres no van a decir, no, hijo, eres un niño. Cuando seas grande vas a comprender acerca del hambre. No,
tienes que darle comida, porque el hambre se quita con comida. Y así yo lo sentí, pero a los 12 años yo tuve un encuentro con Jesús. Entonces Jesús mismo me apareció a mí a través de un sueño, a través de una visión celestial. Entonces esa noche que tuve un encuentro con Jesús, y yo hice una oración a Dios que cambió mi vida. Le dije, no sé quién eres, Dios. No sé si eres el Dios de los católicos, el Dios de los budistas, el Dios de los hindús. No lo sé, pero si tú eres real, yo te quiero conocer y yo te quiero servir. De esta revelación no podrá sostener mi boca callada de las tremendas cosas que tú harás a mi favor, Dios. Pero yo te quiero conocer, yo te quiero servir, Dios. Entonces yo tenía una convicción de conocer a Dios y de servirlo a Él. Entonces yo escribí una carta a Dios, yo no sabía dónde tenía que enviarlo, y yo lo puse en el medio de la Biblia y me acosté. Cuando me levanté, mi cuarto estaba lleno del amor líquido de Dios. Dije, wow, ¿qué puede ser mejor de eso? ¿O qué podrá compararse de esto? ¿O qué otra cosa más tiene que pasar para motivarme? No es suficiente la salvación. Y yo me levanté por la mañana y lloré 5 horas. No sé por qué yo lloraba, pero 5 horas yo lloraba sin parar. No sé cómo salían las lágrimas. Lloraba hasta que salen los mocos, y no lloraba. Y, oh, Dios mío, y no, yo sentía la presencia de Dios. Y yo le conté a mi familia no me creyeron, me dijeron yo estaba mintiendo, quería escapar de nuestra religión, un montón de cosas. Pero yo dije, no estoy tratando para escapar, Él me rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tú sabes qué pasó de ese día? Y yo decidí a buscar a Dios, a encontrar quién es Dios y buscar de Él y no saber y no de Él. Y empecé a leer la palabra. En unos días yo terminé el Nuevo Testamento. Entonces muchos de los libros del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yo los leí todos postrado en la rodilla. Entonces yo vi los milagros que hacía Jesús, echaba fuera los demonios, resucitaba a los muertos. Wow, con lágrimas yo leía la palabra. Y había tiempo que ayuno era mi postre, porque era mi deleite. Era mi deleite. Entonces, yo me recuerdo mi mamá hacía comida rica, mis hermanas hacían comida rica. El sabor de la comida pasaba delante de mi nariz, pero yo estaba en ayuno. Y después mis hermanas supieron que yo estaba en ayuno. Le dijeron a mi mamá, tú sabes que mamá, queremos que Benjamín nos ayude a hacer algunas cosas, por lo menos lavar los trastes, los platos. Me pusieron a lavar los platos y yo empecé a lavar los platos. Ahí lavando, pero mi corazón estaba conectado con Dios, en adoración, en la búsqueda, ¿no? Y leer la palabra por 50 capítulos al día, 60 capítulos al día, ¿no? Y en unos meses yo terminé toda la Biblia en 2 meses, ¿no? Después yo sí, ese año de mi conversión leí 13 veces la Biblia por completa. Entonces todos los días mi trabajo era lavar los platos cuando hacían comida a mis hermanas. Y después mis hermanas se quejaron por mí, le dijeron a mi mamá, no queremos jamás que Benjamín toque los platos porque él gasta mucho jabón, dijeron. Y me sacaron de la cocina, pero no me sacaron de la presencia de Dios. Lo que pasa es, ayuno no te ayuda que Dios te acerque hacia ti, pero el ayuno te ayuda que tú te acercas hacia Dios. Entonces la oración nos conecta con Dios, pero el ayuno nos desconecta del mundo para el servicio a Dios. Entonces lo que Dios me estaba hablando esos días en esta pandemia es, Dios está levantando nazarenos del Nuevo Testamento. O sea, los nazarenos del Antiguo Testamento. Ellos no tomaban vino, no se cortaban el pelo, no. Un montón de rituales tienen.
porque para dedicarse en el servicio de Adonai. En el Nuevo Testamento, Dios está levantando los nazarenos que se desconectan de los placeres del mundo y se conectan con los planes y propósitos de Dios para servir a Dios. Y lo mismo los eunucos en el Antiguo Testamento. Ellos se dedicaban solamente a preparar la novia para el rey. Entonces, todos los trabajos, la belleza, preparan la novia al rey sin desearla. Entonces, porque son eunucos, para que no se metan a la novia, a la reina. Por eso se ponían a los eunucos en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento los eunucos son que se desconectan de los placeres del mundo y preparar la novia para el novio, para Jesús, para la venida de Jesucristo. Preparar personas consagradas, personas que tienen carácter de Cristo, personas que tienen una línea, una visión. Muchas veces tenemos el llamado de Dios, conocemos la llamada, pero no tenemos la visión. Sin la visión, el pueblo se frena, dice la Biblia, se perezca porque le falta entendimiento, porque le falta la visión. Entonces la visión nos ayuda a enfocarnos en una cosa y no más. Entonces la visión, necesitamos esa visión. No solamente visión, también necesitamos preparación. O sea, preparar. Por ejemplo, un atleta, tú sabes que un atleta gana una medalla hoy, por la tarde sigue haciendo ejercicio. Sigue haciendo ejercicio. No dice, no, yo tengo la medalla y yo voy a descansar, yo voy a dormir, yo voy a querer. No, ellos no comen harina, no comen dulces, no comen eso, hacen ejercicio todos los días porque son atletas, porque su meta es para recibir la medalla. Nosotros somos atletas de Jesús, o sea, espiritualmente preparamos todos los días con la palabra de Dios, con oración, con ayuno, con adoración, para enfocarnos en una cosa para cumplir el propósito de Dios. Yo me recuerdo cuando acepté a Cristo, yo leía la palabra 6 horas, solamente enfocando en la palabra 6 horas, meditando en oración 6, 7 horas, toda la noche orando. Entonces, si Dios te llama, entonces no quiere decir automáticamente se va a cumplir todas las promesas de Dios que Dios te ha prometido. Dios te ha dicho, vas a servir a Dios, vas a ser un evangelista que gana almas, pero no va a ser así en un día, vas a llenar el estadio o predicar el evangelio, no. Entonces hay procesos que tienes que pasar, o sea, hay un entrenamiento que tienes que considerar. Entonces hay sacrificios que tienes que pagar, hay precio que tienes que pagar. Entonces, por ejemplo, ahorita miramos la vida de Jesús. La vida de Jesús, pero dice aquí en Timoteo, primera Timoteo, dice verso 18, 1:18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, militas por ellas, las buenas milicias. Entonces, la promesa de Dios no quiere decir se va a cumplir así automáticamente, pero tienes que pelear la buena batalla para que se cumpla la profecía, para que se cumpla la promesa de Dios. Podemos ver la vida de José, cuando Dios llamó a José, tenía un llamado grande, él vio el sueño, él vio 11 estrellas, 12 estrellas se postrando a él, la cosecha, él vio todo. Pero no se cumplieron inmediatamente. Él tenía que pasar por el proceso. Entonces el proceso era, los traicionaron sus propios hermanos, lo pusieron en el pozo. Ahí fue vendido, estuvo en la cárcel 14 años. Ahí. Pero el pozo no estaba en el sueño. La cárcel no estaba en el sueño. Solo el sueño era el final, la parte gloriosa. Porque Dios no te va a mostrar el proceso, porque Él sabe que te va a desanimar. Vas a tirar la toalla. Entonces, por eso Él no te va a enseñar, pero no quiere decir no vas a pasar.
por el proceso. Entonces la promesa de Dios en nuestra vida, el llamado de Dios no se cumpla solo por tener el llamado, por tener la promesa, sino tienes que pelear la buena batalla ahí. Tienes que pasar por un proceso de entrenamiento, cambio de carácter, a veces ayuno, oración. Entonces, después de haber atravesado y todo, cuando llegó el nivel de la postura que Dios lo puso ahí en Egipto, él tuvo 2 hijos. El primero es Manase, que decir Dios me hizo olvidar mi pasado. El segundo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mis aflicciones. En cada aflicción hay fruto abundante. Entonces, pero después de haber pasado. Entonces, el llamado de Dios no se cumple así automáticamente, pero se cumple por pelear la buena batalla. Nosotros, ¿qué hacemos? Que se cumple la palabra de Dios. O sea, entonces hay escuela que tienes que pasar. Entonces el maestro es muy serio. Se llama el Espíritu Santo. Es la mejor escuela que he conocido. He pasado por entrenamientos, yo he pasado por teología, maestría, universidades seculares y todo para capacitarme. Pero la mejor escuela que he conocido en mi vida del mundo es la escuela del Espíritu Santo. Entonces el maestro es el Espíritu Santo, muy serio, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces a veces nos deja pasar por escuela de carácter, ¿no? Moldear nuestro carácter, ¿no? Por eso en Timoteo todos escriben, los apóstoles escribían, decían que sea un esposo de una mujer, que no sea novice nuevo, que no sea, ¿no? Para que el orgullo no se mete, lo destruye, porque el orgullo viene antes del caída, ¿no? Entonces a veces Dios nos da dones grandes, queremos los dones grandes, pero nuestro motivo es diferente. Nuestro anhelo es, ¿no? Para ser famoso, para ser una figura pública, para tener mucho dinero, muchas invitaciones, ¿no? Queremos todas cosas, pero servir a Dios no es para lucrarse. El evangelio no para lucrarse. El llamado es para servir. Por eso la Biblia es la misión de Jesús. Dice, Él no vino para ser servido, pero vino para servir. Entonces la misión de Jesús era para servir. La Biblia dice, Él vino, dice, el Hijo se manifiesta para deshacer la obra del diablo. Esa es la misión de Jesús. O sea, pero cuando Jesús lo llamó, ¿qué pasó? Fue ungido. Lucas 4, verso 18, Isaías 61, 1. Ahí está, cuando Dios lo llama, dice, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ha ungido a Jehová a predicar buenas nuevas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos, sanar los quebrantados de corazón. Es el ministerio más descuidado en el cuerpo de Cristo hoy en día, es sanar los quebrantados de corazón. Queremos llenar el estadio, queremos el púlpito, queremos ser famosos, pero no queremos sanar los corazones, los quebrantados de corazón. Pero Jesús vino, creció en Nazaret, dice, donde había crecido, dice, en Lucas 4, verso 18, en la sinagoga. Se le dio, dice el evangelio, el libro de Isaías, dice la Biblia. Después abrió el libro, él encontró un lugar específicamente que hablaba acerca de él. En Nazaret. Nazaret es una ciudad de mucho conflicto, es en una sociedad de desfuncionamiento, de mucha corrupción, es Nazaret. Aún la Biblia dice, algo bueno puede salir de Nazaret. Jesús también fue llamado Jesús de Nazaret. Entonces él creció ahí viendo el dolor, el sufrimiento de sus hermanos. Por eso él creció ahí, para sentir el dolor, el sufrimiento. Entonces el llamado es
sentir el dolor, el sufrimiento de los demás, personas que no conocen a Cristo, personas que están perdidos, sin pastor, ovejas descarriados. Entonces él sintió ahí el dolor. Entonces esa compasión trajo la unción. Jesús de Nazaret. La palabra Cristo es Christus en griego, es la unción, ungido. O sea, Mesías en hebreo, Mesías, el mismo ungido. Entonces Dios lo ungió con aceite, con poder. Entonces lo capacitó, lo entrenó. Primero lo llevó para entrenarlo en el desierto. Estuvo ahí ayunando. Para ayunar, fue llevado por el Espíritu Santo a una montaña, dice. Ahí para ayunar, para ser tentado por el diablo, dice la Biblia. Y Hechos capítulo 10, verso 38 lo repita, dice el apóstol Pablo, dice ahí, como Dios ungió, dice, a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, como anduvo bien y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice. Entonces Jesús fue llamado, pero fue entrenado por Dios, por el Espíritu Santo, los capacitó, los llenó con el Espíritu Santo, con poder. Entonces, con el Espíritu Santo, con poder. Entonces, poder no es una sustitución del Espíritu Santo, para agregar el Espíritu Santo, sino es una manifestación del Espíritu Santo. No es para agregar, porque el Espíritu Santo no es suficiente, sino el Espíritu Santo y poder, o sea, una acción del Espíritu Santo, para enseñarnos que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para demostrar el poder de Dios. Por eso, a donde quiere que Él vaya, echaba fuera los demonios, resucitaba a los muertos, hacía un montón de milagros, porque fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, cada llamado de Dios, cada persona que fue llamado por Dios, tiene que estar capacitado, tiene que estar ungido con la unción del Espíritu Santo. Y que tiene que tener una visión, tiene que tener un alineamiento, una dirección. En Zacarías capítulo 4, verso 10 dice, estos son 7 los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra, dice. O sea, Dios tiene 7 ojos, sus ojos recorren sobre toda la tierra. Están diciendo a quién voy a sanar, a quién voy a ungir, a quién voy a llamar, a quién voy a enviar. Tú sabes que cuando los ojos de Dios están sobre nosotros, miramos todas las cosas y la manera que los ve, recibiremos visión y dirección. Dice en Salmos 32, verso 8, dice, te haré entender, te enseñaré en el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Porque Dios te llamó, el que te llamó se llama fiel y verdadero. Él pone su mirada en ti. Lo que hace es, Él pone su mirada en ti, inmediatamente estás en su vista. Entonces, cuando sus ojos están sobre mí, no solamente puedo ver 2 pasos adelante de mí, también puedo ver el próximo venidero y los próximos 10 años de mi vida, porque Él es todo lo ve, todo conocimiento, y no cesaban de ver la llenura de Dios. Y yo me acordaba ese lugar hace muchos años atrás. Yo he visto a México muchos años atrás. Yo sabía que un día voy a viajar por el mundo, predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo lo sabía. Yo he visto los aviones volaban por todo lado, ¿no? Banderas y edificios y todo. Porque nosotros somos espirituales, o sea, sabemos, vivimos en otra esfera de gloria. Entonces el Espíritu Santo descubrirá, dice, todas las cosas, los misterios de Dios. Entonces el llamado de Dios te lleva al lugar donde Dios tiene para ti. Dios sabía que yo voy a encontrar a mi esposa en México.
La Biblia dice que el hombre vendió todo lo que tenía. Dice, él encontró una perla de gran precio, dice la Biblia. Yo encontré mi perla de gran precio aquí en México. Mi esposa se llama Perla. La encontré en Chihuahua, México, en Asia. Bueno, yo pensé las mexicanas son mansas, me engañaron. Me llevaron como un cordero al matadero. Ahora yo ando bien enamorado, la sigo por todo lado. Cuando me paro al lado de ella me pongo más guapo. Ahora yo ando un poco gruñudo porque mi esposa ya se quedó ahí por ahí en Chihuahua, con mis hijos. Estoy casado con sola esposa, amén. Sola una mujer. Y entonces el llamado, entonces te abre puerta. Es el don del hombre, dice, abre puerta para él. He makes room for him. Entonces lo pone delante de grandes príncipes, personas, dice la Biblia. Entonces cuando Dios te llama, inmediatamente lo que hace es Dios hace una declaración en el mundo espiritual. Ese hombre yo lo llamé este hombre. Porque Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, os enviaré a vosotros. Es el apóstol, es enviado. Entonces, como mi Padre me envió a mí, dice, yo los enviaré, dice. Entonces, el ministerio de Jesús es para buscar al perdido, dice la Biblia. Esa es la misión. Pero el ministerio de Él ahora es intercesión. Está sentado en la diestra de su Padre, en gloria. Entonces, el sumo sacerdote que hace intercesión para el pueblo. Entonces, cuando nosotros oramos, intercedemos, unimos con Jesús a su ministerio, a la intercesión. Entonces, cuando Dios llama a una persona, hace una declaración pública en el mundo espiritual. Yo llamé a esta persona, yo lo ungí con mi aceite. ¿Tú sabes qué pasa? Inmediatamente los ángeles de Dios vienen para apoyarte, para estar a tu disposición. Inmediatamente otros demonios, los principados potestades, se levantaron con toda su fuerza. Todo el poder del infierno se va a levantar contra ti para acabar con el ministerio. Entonces, tienes enemigo, tienes amigos, ángeles del cielo. Entonces, los ángeles te apoyan, te ayudan, los demonios ahí te vigilan y buscando tu caída, y no ponen trampas, y no. El diablo, tú sabes que en 25 años de ministerio he considerado que no hay una persona como el diablo, como Satanás, es tan paciente. Él puede esperar por muchos años planeando cosas, maquinando cosas a fin de hacernos caer. Entonces nosotros no tenemos que ignorar. O sea, no tenemos que temer al diablo, pero también no tenemos que ignorar su maquinación. Entonces siempre tenemos que estar alineados con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces es un hombre de Dios, un llamado de Dios, tiene que saber cómo pelear la buena batalla, cómo orar, cómo adorar, se meter en la rodilla. ¿Hasta cuándo has peleado con tus problemas, con tus propias fuerzas, en vez de pelear con la rodilla? Entonces, ¿cómo se gana la batalla? Con la rodilla. Es una vez estuve ministrando en la costa del Pacífico, en la isla de Salomón. Estuve ministrando 2 semanas y día y noche. El fin, me acosté en una hamaca, ¿saben, verdad? Hamaca para descansar. Ahí era en la costa, hace mucho calor. En el día, en la noche hace fresco, bonito el clima. Entonces por la noche yo estaba descansando ahí. De repente un brujo, un chamán de alto rango vino, no sé cómo entró donde yo estaba hospedado, un hotel, un resort. Entonces entró allá con un cuchillo grande para matarme. Entonces yo estaba orando hasta las 3 de la mañana, después yo me caí rendido por el sueño.
Y de repente él vio 2 ángeles de 25 pies de alturas. Uno en mi mano derecha, otro en mi mano izquierda. Lo pegaron a él, a este brujo, a este chamán. Se regresó a su casa herido y sangrando. Herido físicamente, herido espiritualmente. Llegó a la casa a las 5 de la mañana, dice, un joven flaco, pelo chino, estaba hablando de mí. Apareció a mi cuarto, me dijo, Cristo te ama, Cristo te libera. Se desapareció. ¿Tú sabes qué pasó? A las 9 de la mañana estábamos en la carpa haciendo campaña evangelística. Él fue la primera persona que entregó su vida a Cristo. Él testificó el testimonio de lo que estoy contando ahora. Yo nunca he entrado en su casa. No sé cómo Dios me llevó en el espíritu, en la carne no lo sé. Las cosas de Dios son misteriosas. Como el apóstol Pablo dice, yo conozco una persona que ha visitado el tercer cielo. Entonces, y después de una semana, yo recibí una llamada de unos intercesores. El concilio que me envió. Entonces, Dios les habló a estas ancianas, son 3 ancianas intercesoras. Le dijo, en este momento ore por Benjamín, porque le corre peligro. Estaban orando, intercediendo por mí en la misma hora cuando me pasó eso. La Biblia dice en Hebreo 1, verso 14, no son espíritus ministradores enviados para servicio a favor a los que serán heredores de la salvación. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo movilizamos esos ángeles a favor de nosotros? A través de oración e intercesión. Oración es cuando nosotros oramos con nuestro conocimiento, pero intercesión es cuando oramos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces tienes que entender, la guerra no es física, la guerra es espiritual. Un llamado no es físico, un llamado es espiritual. Pero Dios te va a capacitar, Dios te va a llenar, porque tú tienes hambre de Dios, tú amas a Dios. Entonces Dios está en tu favor. Dios te va a usar. Dios te va a usar. La Biblia dice, todo lo que atares en la tierra será atado, todo lo que desatares en la tierra será desatado, dice la Biblia. Cuando atamos en la tierra, en el espíritu, en la oración, inmediatamente el tiempo atar se convierte atado en el pasado, en el cielo, consumado esto. Cuando desatamos inmediatamente el tiempo presente, desatar se convierte desatado. O sea, un amigo mío en la India, un apóstol, venía de Australia para Singapur. Son 8 horas de Australia a Singapur el camino. Y se sentó con un gringo alto, con mucha barba. Entonces él venía en un vuelo largo de 8 horas. Entonces les pidieron de auxiliar, que vienen para darte fresco, comida y todo. Entonces él comió, el pastor, mi amigo mío. Entonces él comió, bebió y hasta comió postre y todo. Entonces, pero el otro, el gringo, es alto, grandote, no comía todo el viaje de 8 o 9 horas. Entonces le pregunto, ¿por qué no comas? Le dijo. Entonces, no, estoy en ayuno, le dijo. Oh, debes ser un cristiano, le dijo. Mi hermano le dijo, oh, qué bueno, nos gusta saludarte, ¿eres cristiano? Le dijo. Esperando la respuesta es sí, pero la respuesta era curiosa. Era, no, yo no soy cristiano, le dijo. Entonces, ¿quién eres? Porque solo los cristianos ayunan, pensamos nosotros, ¿verdad? Entonces él dijo, no, yo soy sacerdote de la iglesia satánica. Entonces, ¿pero por qué ayunas? Le dije, no, yo ayuno aquí porque para romper el matrimonio de los pastores, de los ministros. Si yo lo rompo, dice, entonces si lo rompa, es muy fácil. Porque la Biblia dice, cuando el pastor, dice, si el pastor huye, entonces las ovejas también se desparcen.
Entonces es muy fácil, ¿no? Entonces quiero decirte, ¿no? Hay guerra espiritual. La guerra espiritual es real. Pero tenemos que pelear con nuestra rodilla. Satanás es real, ¿no? Los demonios son reales, ¿no? Pero Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado autoridad para derribar toda obra de maldad, para derribar toda fortaleza, para destruir todas las fortalezas. Entonces, el Evangelio está acompañado con oración, con intercesión, está acompañado con alabanza, con oración. Tú sabes una cosa, muchas veces los músicos son muy atacados por el enemigo porque es una arma ofensiva contra el enemigo. La adoración, si alguien está interesado, yo les recomiendo, mi libro se llama El poder de la adoración, es la segunda imprenta, ¿no? La segunda es, muchas personas en el mundo dicen este libro ha cambiado sus vidas, habla acerca de la importancia de la adoración. Cuando nosotros viviendo los últimos tiempos, escuchamos muchas enseñanzas acerca de guerra espiritual. Pero yo conozco una arma muy poderosa contra el diablo, es la adoración. Cuando Satanás le dio a Jesús, todo esto te daré si postrarme a adorares. Pero Jesús le dijo, vete Satanás, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. El próximo verso de la Biblia dice, inmediatamente el diablo se fue. Si el diablo no te dejas es porque el asunto de la adoración no ha sido mantenida. Pero en el momento que le dejas al diablo saber acerca de la adoración, él no va a tener más opciones. Solamente él va a tener dos opciones. Opción 1, él tiene que irse. Opción 2, él tiene que irse. Cuando dale un aplauso fuerte a Jesús. Entonces, yo voy a terminar con eso. ¿Ok? Dios no promueve tu oficio. Tú podrías ser un pastor, tú podrías ser un maestro, tú podrías ser un profeta, tú podrías ser un diácono o tú puedes ser un líder de una célula. Dios no promueve tu oficio, pero Dios promueve tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad. Cuando estés fiel de lo poco que Dios te ha puesto, entonces Dios te promueve. Dios te lleva a otro nivel de bendición. Entonces la unción del Espíritu Santo fluye a través del servicio. A veces Dios nos pone en un proceso incómodo, ¿no? Humillación, rechazo, muchas cosas, ¿no? Para sacar ese poder de Dios, esa unción de nosotros, ¿no? ¿Tú sabes cómo hacen la unción, el aceite? Sacan el aceite en Medio Oriente. Ellos presionan aceitunas, lo presionan para sacar el aceite. Entonces muchas veces Dios nos deja pasar por el proceso de la unción. Nos deja pasar por rechazo, nos deja pasar por humillación, nos deja pasar por pruebas, dificultades, porque Él quiere sacar algo poderoso en nosotros. Él quiere sacar la unción del Espíritu Santo. Yo me recuerdo una vez, hoy en día muchas personas no quieren servir a Dios porque no hay gratitud. Pero cuando hay gratitud, entonces hay disposición de servir a Dios, ¿no? Cuando estemos llenos del amor de Dios, cuando entendemos la misericordia de Dios, el perdón de Dios, de donde Dios nos sacó, entonces ya estamos dispuestos, ¿no? Entonces a las 11 de la noche terminé, a las 11 yo muy cansado, estaba sentado en la plataforma porque comencé a las 7:30 de la mañana, ese fue en Chihuahua hace muchos años. Entonces terminé a las 11, bien agotado, cansado, y hasta me faltaba aire, ¿no? Ay, Dios mío, un cansancio impresionante.
Entonces de repente el Señor me habló, me dijo, hijo, ¿por qué me sirves a mí? ¿Porque me amas o porque se sientes obligado a hacerlo? Porque estás en esa posición. Entonces yo le dije, no, Señor, porque yo te amo. Entonces, inmediatamente unos niños vinieron, como 8 niños. Ahí pusieron sus manos sobre mí, oraron por mí. Una niña de 8 años, creo que decía, hermano Benjamín, así te dice el Señor. Ella empezó a profetizar. Entonces la profecía vino una profecía clara que me llenó mi corazón. Ella me dijo, hermano Benjamín, el Señor te dice, muchas gracias. Ese fue, muchas gracias. Ahí me quebranté, lloré, oh Dios mío, su presencia. Entonces el Señor me dijo, bueno, si tú me sirves porque se sientes obligado a hacerlo, porque estás en esta posición, estás en este oficio, ese es tu trabajo, es tiempo completo, es tu oficio, esto es lo que aprendiste a hacer, lo que hacías. Entonces me dice, un día te cansas, dejas de servirme. Pero si tú lo haces porque tú me amas, nadie te puede parar. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Angustia, ni hambre, persecuciones, espadas, principados y potestades, en tronos y dominios, el presente, el porvenir. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Porque estamos llenos de gratitud de Dios. Estamos hablando con el pastor y la pastora, como María derramó el perfume albastro, nardo puro, que vale a 300 dinarios, que ahora vale equivalente de $25,000. Era el salario de una persona de un año. Lo preparaban, venía del norte de la India, lo preparaban por muchos años, Entre más lo conservaban, tenía más valor. Hasta lo usaban como una inversión, como un tesoro de una familia. Pero esta mujer ya vino, yo voy a derramar, yo voy a quebrar el albastro. Muchos se quejaron, dijeron, María, ¿por qué no lo abres? Si no, una gota para mañana, una gota para la tarde, una gota para la noche, una gota para otro día. Pero ella dijo, no, yo no voy a abrirlo, sino que yo voy a romperlo. No fue mi tía, no fue mis padres, no fueron mis amigos que han hecho cosas grandes por mí. Solo a Él que me libertó, que me llenó, me hizo libre. Ahora yo tengo gozo en mi corazón. Soy feliz. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y yo y mi casa serviremos a Jehová, y ya dolor derramó a los pies de Jesús. Tú sabes una cosa, tu problema, no porque tú no estás abierto, tu problema es porque tú no estás quebrantado. Cuando tú quebrantas, ahí donde sale el aroma de Cristo. Cuando nos quebrantamos de nuestra voluntad, de nuestra comodidad, de nuestro anhelo, de nuestro deseo, Tú sabes que dice, deleítate a sí mismo, es Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, Él te concederá las peticiones de corazón. La clave no es perseguir tus sueños. La clave es perseguir al Señor. Cuando tú persigues al Señor, Él te concede las peticiones de tu corazón. O sea, cuando tú te desconectas con tus sueños, con tus anhelos, con tus visiones, cuando tú alineas con la visión de Dios, con el propósito de Dios, entonces ahí se va a manifestar el poder de Dios. Se va a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Donde tú estás, cierra tus ojos. Donde tú estás, levanta tus manos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Puedes venir, hija.
Venga por acá. Yo quiero orar por ti, sí. Robo shakatorra bababa se te. Rebo shakata. Levanta tus manos. Yo conozco tu corazón, dice el Señor. Yo conozco tu corazón, tu anhelo, tu deseo. Aún el Señor te dice, has estado sediento. Yo tengo maneras de saciar tu sed, saciar tu profundo deseo. Yo tengo agua para ti, agua que tú no conoces.